Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy nos toca estudiar el libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo 1 al 10. Pero antes de tener esta lectura, me gustaría que tengamos un tiempo de oración y le pidamos que el Señor nos guíe. Su palabra, la que va a ser leída, estudiada, meditada, y queremos que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que su Espíritu Santo pueda aplicar esto en nuestras vidas y podamos llevarlo por obra cada día. Así que vamos a orar antes de empezar nuestro estudio. Les ruego que tengan su Biblia a la mano y, como ustedes ya saben, su cuadernito donde tomar nota, las cosas más saltantes que Dios quiera darles de conocer en esta noche. Siempre que nos acercamos a Él nos recibe, nos escucha y nos bendice. Y si vamos con nuestras mentes abiertas, nuestro corazón dispuestos de recibir al Señor, sin ninguna duda lo vamos a recibir. Entonces vamos a orar. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, leerla, Padre amado, y ser alimentado por ella. Pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo y puedas abrir nuestra mente aún más, Señor, y puedas escribir ahí tu palabra, Señor, que nunca la olvidemos, que la llevemos en práctica, que la pongamos por obra y podamos ver que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te doy por la vida también de mis hermanos que están conectados y que están deseosos de aprender, de crecer, de conocerte más cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a estar estudiando esta noche Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Sería lindo que empecemos dando una lectura a este corto pasaje. El título es Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta es una hermosa historia del poder de Dios y de cómo Dios, usando a través de hombres, puede ser glorificado entre la gente. El primer versículo dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena en aquel entonces era las 3 de la tarde. Realmente esta era una hora un poco inusual para ir al templo a la oración. Generalmente cuando hablamos de tiempo de oración hablamos en la mañana o hablamos en la noche, pero aquí vemos a Pedro y a Juan. Dice, subían juntos al templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Esta hora era muy importante porque justo fue a las 3 de la tarde que murió Jesús. Pero además de eso, hermanos, para un buen judío realmente, esto era una práctica habitual. Ellos oraban 3 veces al día. Y sin duda a las 3 de la tarde era un tiempo que tocaba de esas oraciones. Ahora estaban poniendo en práctica, hermanos, lo que en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no? Cuando lo veían orar siempre, cuando lo veían levantarse temprano, siendo oscuro, yéndose a un lugar lejano. Y una vez los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar.
Es interesante que no le dijeron enséñanos a predicar o enséñanos a hacer milagros, sino enséñanos a orar. Y el Señor le dio una clase magistral hablándoles del Padre Nuestro, y sin duda ellos aprendieron. Por eso que a ellos les gustaba el tiempo de oración. Pero además de eso hay una cosa que me llama la atención, hermanos. ¿Saben por qué? Porque 2 meses antes, solo 2 meses antes, 60 días antes, Pedro y Juan no pudieron velar con Jesús 1 hora en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes de ser entregado los llevó, después de haber cenado, los llevó al huerto de Getsemaní y llevó a Pedro, Juan y a Jacob un poquito más adelante, y Jesús se puso a orar? Y por 3 veces le dijo, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ahora vemos a Pedro y a Juan transformados. Después del Pentecostés, algo sucedió en sus corazones cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y se convirtieron en hombres de oración. Ahora amaban la oración. El versículo número 2 dice que mientras que ellos iban a la oración, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí se encontraron con un hombre y el escritor Lucas manifiesta que era cojo de nacimiento. Y esta limitación, hermanos, no era producto de una enfermedad cuando era niño o joven o adulto. Era algo congénito. Él nació así. No nos dice su edad, pero imaginamos que era un hombre quizás joven adulto, 30, 40 años. Y miren qué tremenda discapacidad que tenía este hombre. Tanto así que no podía valerse por sí mismo, porque dice que era traído por un hombre cojo de nacimiento y era puesto ahí en la puerta del templo. Quizás podía caminar, pero lo hacía con ayuda de 1 o 2 personas, porque dice era traído. El versículo 7 de este mismo capítulo dice que tenía problemas con los pies y los tobillos. Esa era la razón que no podía mantenerse en pie, no podía ni pararse, aún menos caminar. Pero le ponían ahí, hermanos, en un lugar muy visible, y hay estudiosos que han estudiado el templo que había en Jerusalén y dicen que esta puerta de Hermosa era la puerta principal. Era una puerta muy alta, muy ancha, por ahí entraban multitudes, y en ese tiempo que sucedió este milagro había una gran multitud. Ya en días siguientes, en semanas siguientes, vamos a estudiar que después de la predicación de Pedro, 5,000 personas entregaron sus vidas a Jesús. Eso significa que el lugar donde le ponían era un lugar muy visible, la gente pasaba por ahí y le ponían para que pidiese limosna a las personas que entraban al templo, dice la palabra, para que personas de buen corazón le den algunas monedas. Pensando que quizás las personas que van a la iglesia realmente son personas más sensibles a la necesidad de otras personas. Este cuadro, hermanos, se sigue repitiendo. Y por doquier encontramos personas con muchas limitaciones, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo único que pueden hacer es pedir limosna. Imagino que este hombre era muy conocido porque lo ponían en la puerta principal, y dice la palabra del Señor aquí que lo ponían cada día en la puerta de la iglesia. ¿Qué podemos aprender hasta aquí de lo que el Señor nos ha dicho en el versículo número 1 y el versículo número 2? En primer lugar, que Pedro y Juan eran hombres de oración. Este tiempo con el Señor no era negociable. Este tiempo era importante para ellos. No podían fallar. Y este hecho sucedió cuando justamente ellos iban a orar. Nos enseña que si nosotros somos hombres y mujeres de oración, van a suceder cosas en nuestra vida, hermanos. Y esta es una lección para nosotros, que aún a esa hora de la tarde ellos tomaban un tiempo para orar. Y por otro lado también, al ver al cojo en la puerta del templo de Hermosa, nos enseña que siempre habrá personas que necesitadas a nuestro paso, por donde vayamos. Habrán personas que tienen necesidades. Y esto nos enseña porque, hermanos,
Muchas veces pensamos que nuestras necesidades son las más grandes, pero quiero decirles, como en este caso, hay personas a nuestro lado que tienen mayores limitaciones, mayores, y que necesitan ser atendidas también. Piensa en algunas personas que quizás a menudo te cruzas por la calle, siempre las ves ahí pidiendo una limosna, algo de misericordia. Versículo número 3 dice que el mendigo, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, él les pedía, les rogaba que le diera una limosna, porque él vivía de la caridad y quizás repetía las mismas palabras a todo aquel que entraba. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Siempre que voy a un fruto y verduras, encuentro una parejita que me parece que no son del país y siempre dicen las mismas palabras a todas las personas que pasan por ahí pidiendo limosna, pidiendo una ayuda, ¿no? El significado de la palabra limosna es que es una ayuda voluntaria que se da a alguna institución o persona sin esperar nada a cambio. Y este hombre comenzaba a rogarles que le dieran una limosna. A través de los tiempos ha sido una práctica muy común, desde tiempos muy antiguos. Fíjense que este cojo fue puesto ya hace 2000 años. Y antes que eso también había personas menesterosas, ¿no? Y como dijimos en la reunión pasada, si se acuerdan, la iglesia primitiva, una de sus características era que era una iglesia de compasión, que era una iglesia que compartía con aquellas personas que estaban necesitadas. Y quizás esto fue lo que movió a Pedro y a Juan a ayudar a este hombre necesitado. Versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este cojo realmente atrajo la atención de Pedro, tanto así que él también le habló a este cojo, le dijo: míranos. Entonces dice la palabra que el cojo, al escuchar esto, estuvo atento para recibir algo de ellos. Él pensó que algunas monedas iba a sacar Pedro y Juan para darle a ellos, ¿no? Yo imagino, hermanos, que esto era una alegría para el cojo, cada persona que lo podía ver y verlo con misericordia, porque mucha gente quizás pasaba de largo, tanto así que ni siquiera los miraba. No tenían tiempo para mirar hacia abajo. Entraban apurados para adorar a Dios, entre comillas, que no tenían tiempo para ver a las personas necesitadas. Hace algunos años escuché la ilustración de un misionero que trabajaba en uno de los países nuestros aquí en Sudamérica, y dice que un día fue a hacer una gestión al centro con su hijita de unos 6 años. Y entonces siempre la dinámica de su caminar de ellos dos, padre e hija, era que él iba adelante y la niñita le seguía casi corriendo. Y en un momento el pastor, el misionero, avanzó unos metros más adelante y cuando volteó no encontró a la niña y se asustó, pensando que se había perdido. Entonces él volvió por el camino y ¿cuál sería su sorpresa? Que vio a su hijita hablando con un mendigo y conversando con él. Y entonces cuando le preguntó a la niña: ¿pero por qué te quedaste? Me has asustado, pensé que te habías perdido. La niña le contestó: papá, pasamos por aquí y este hombre estaba dándote la mano y tú ni siquiera lo miraste y ni le respondiste. Realmente lo que estaba haciendo el mendigo no es darle la mano al misionero, sino estaba pidiéndole una moneda. Pero esta niña, en su ingenuidad, pensó que estaba saludándole y lo que hizo fue darle la mano al mendigo y se quedó conversando con ella. ¿Por cuántas veces pasamos de largo frente a las necesidades de personas? Esto no fue el caso de Juan, tampoco de Pedro, porque dice que fijaron los ojos en él y le dijeron: míranos. ¿Por qué le diría Pedro al cojo: míranos? ¿Por qué? ¿Qué era la intención de fondo?
Algunos dicen que Pedro quería ver si este cojo tenía la fe suficiente para ser sanado. Pero quizás también Pedro quería tener toda la atención de este cojo, porque Pedro tenía en mente lo que quería hacer. Él quería compartirle más que unas monedas, quería compartirle algo especial. Por eso que dice el versículo número 5 que él les estuvo atento, pero con otra motivación, esperando recibir alguna moneda de ellos, alguna cosa de ellos. Lo que no sabía el cojo, hermanos, era que este encuentro iba a ser muy diferente a todos los demás que había tenido este hombre en muchos años. Este era sin duda un día muy diferente para él. Ni siquiera imaginaba lo que iba a pasar. Su futuro iba a cambiar radicalmente. Su vida sería partida en dos. Antes de este día y después de este día. Serían dos vidas completamente diferentes. La enseñanza que podemos encontrar en este versículo 4 y el 5 es que muchas veces, queridos, estamos tan apurados que no tenemos tiempo para ver la necesidad de otros. Y muchas veces estas personas están en nuestros caminos. Es interesante lo que dice Mateo 14:14, hablando del Señor Jesús. Dice este versículo que cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Tres cosas vemos en este versículo, tres versos que deben motivarnos a imitarlo, a seguirles. Dice primero, vio la gran multitud, ver. Jesús tuvo ojos para ver la necesidad de la gente. En segundo lugar es, tuvo compasión, el verbo tener amor, compasión, misericordia. Sintió amor por estas personas, tanto que conmovió su corazón al ver las necesidades de ellos. Y tercera cosa que hizo Jesús, sanó a los enfermos. El verbo sanar, hizo algo por ellos. Queridos hermanos, somos llamados a imitar a Jesús, nuestro Maestro, pero también a imitar lo que Pedro y Juan hicieron por este cojo. Versículo número 6, dice la palabra, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Quizás fue literalmente, hermanos. Yo me atrevo a pensar que literalmente ellos estaban diciendo la verdad. No tenían monedas, Pedro y Juan, no tenían dinero realmente. Por eso él dice, no tengo plata ni oro. Pero lo hermoso de esto es que tenía algo más valioso que el dinero. Hermanos, las monedas que Pedro y Juan podían haberle dado al cojo, le iban a ayudar, pero por un tiempo muy pequeño, quizás muy corto. Había tantas necesidades que esas monedas se iban a gastar muy pronto y la necesidad iba a persistir. Pero Pedro tenía algo que compartir mucho más valioso que las monedas. Por eso le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hay algo más importante que yo tengo y tú necesitas. Tú necesitas a Jesús. Por eso él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hermanos, yo pienso que después de Pentecostés, cada día que él caminaba, Pedro y los discípulos, siempre pensaba en aquello que Jesús les había dicho ahí en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso que lo que estaba haciendo aquí Pedro era actuar en aquel poder que Jesús les había prometido, que Jesús les había dado. Y también, confiando en ese poder, ellos testificaban de Jesús. No lo estaban haciendo a su nombre, hermanos.
Esto no era para levantar a Pedro o para que la gente pusiera sus ojos en él como vamos a ver más adelante. Él lo dice muy claramente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? En el nombre de Él. A ti te digo, levántate y anda. Oh, hermanos queridos, qué preciosa enseñanza de este apóstol Pedro y de Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente tiene muchas necesidades. Necesidades materiales, necesidades físicas, de salud, necesidades de dinero, necesidades de comida, necesidades emocionales, sentimentales, muchas más necesidades. Pero la necesidad más grande es de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Jesús tenemos todo. Podemos tener salud, pero si Jesús no está, somos limitados. Podemos tener dinero, comida o casa, pero si Jesús no está, va a ser limitado. Jesús nos da todo, no solo la salud. Este versículo es precioso porque dice que al instante, inmediatamente, se le firmaron los pies y los tobillos. Pero Dios le dio algo más, porque esta sanidad física le duraría unos, 50 años, cuanto más, pero le dio un regalo mucho más valioso que la salud inclusive. Hermanos, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él nos bendice integralmente. No solamente nos da salud, no solamente nos da algo que necesitamos físico o materialmente. Jesús nos da un nuevo futuro. Él trae esperanza a nuestras vidas, nuevas ganas de vivir. Realmente Jesús nos da una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La vida de este hombre nunca más fue la misma. Fue transformada radicalmente. Esta experiencia partió su vida en dos. Antes de esta experiencia y después de esta experiencia. Podemos decir, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, fueron dos vidas totalmente diferentes. Versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tres cosas importantes en estos dos versículos 8 y 9. La primera, fue sano. No solo se puso de pie, tampoco la Biblia dice que empezó a caminar. Dice, empezó a andar y a saltar. Imagino la gran alegría de este hombre, que por primera vez en su vida podía hacer lo que nunca había hecho. Oh, hermanos, esa es una alegría tan inmensa en su corazón. Podía saltar y lo hacía de alegría, porque algo que quizás por 30 y 35, 40 años no pudo hacer, ahora puede hacerla. Fue sano. En segundo lugar, este hombre hizo, dice la Biblia, que entró con ellos al templo alabando a Dios. No solamente su cuerpo había sido sanado, sino también su alma había sido restaurada. Ahora no solamente podía saltar, sino también podía alabar a Dios. Podía entrar al templo. ¿Cuántas veces él quedó en la puerta del templo sin poder entrar? Años de esa forma. Ahora él podía entrar y podía alabar a Dios. Y en tercer lugar, hermanos queridos, fue un gran testimonio a todo el pueblo, porque dice el versículo número 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo fue testigo de que este hombre, cojo de nacimiento, ahora estaba sano totalmente y podía andar. No solamente que él había sido sano, sino que este hombre había sido salvo, que su vida era transformada completamente. Ya nunca más se sentaría a la puerta del templo. Ahora entraría con su familia al templo para alabar a Dios. Qué gran testimonio del amor y del poder de Dios. Esto es lo que solo el Señor puede hacer. Él sana y salva. Él puede dar nueva vida a los que creen en Él.
La vida de este cojo nunca más volvió a ser igual. Él era una nueva persona, no solo físicamente, sino especialmente espiritualmente. Una nueva persona para su familia y la sociedad inclusive, ¿no? La vida fue cambiada totalmente. Pensemos un poquito, hermanos, en el área física. Ahora podía caminar. En la vida espiritual, en el área espiritual, ahora él era salvo. Podía entrar al templo y alabar a Dios. Piensa en la vida familiar. Ahora podía ayudar a su esposa en las tareas de la casa. Podía cargar y jugar con sus hijos. Podía pasear con ellos. Piensa en su vida financiera. Ahora él podía trabajar, podía sostener a su familia. Nunca más sería una carga. Su vida fue transformada completamente. Física, espiritual, familiar, financieramente, emocionalmente, completamente una vida nueva. Aquí se cumple lo que Jesús dijo, que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan 10:10. Esto es impactante. Pero hay otro detalle, hermanos, en esta historia, que no me gustaría pasarlo por alto. Porque ¿saben una cosa? Todo esto sucedió por la instrumentalidad de unos hombres, llamados Pedro y Juan. Dios es capaz de hacer todo esto que sucedió, pero fue necesario que Pedro diera testimonio de Jesús. Él fue el que le dijo al cojo: en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate y anda. Dios hoy también quiere usar tu vida como un instrumento de bendición. Tú eres un testigo de Jesucristo. Tú eres ese instrumento. Pero déjame decirte, solamente un instrumento que presenta a Jesús. Porque Jesús es quien hace la obra en las personas. ¿Cuántos cojos hay a nuestro lado que necesitan este mensaje? ¿Cuántas personas necesitan oír este mensaje de nuestros labios? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No te quedes postrados. Hay una nueva oportunidad, hay un futuro diferente, hay esperanza. Y sabes una cosa, querido hermano, no estás solo en esta tarea. El Señor está contigo. Hazlo hoy y muchos te lo van a agradecer. Y el versículo 10 dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo el mundo se daba cuenta, fueron impactados por este cambio de vida. Ya no estaba postrado pidiendo limosna, ahora estaba saltando y dando la gloria a Dios. Conmocionó tanto este testimonio en la ciudad que dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estaban maravillados por este milagro. Recordemos que la iglesia del Señor recién empezaba. Aun cuando el grupo de creyentes aumentó tanto en un solo día y ya eran 3.120 personas, este milagro fue un tiempo oportuno. Brindó un contexto especial para que la iglesia siga creciendo. Como vamos a ver en la otra semana, el tremendo mensaje que dio Pedro después de este milagro. ¿Qué nos enseña este pasaje? Resumiendo lo que el Señor nos ha enseñado en esta noche. Todo esto sucedió, hermanos queridos, en primer lugar, porque Pedro y Juan fueron a la oración, porque eran personas de oración, eran hombres de fe que le creían a Dios y eran hombres que sabían que eran unos testigos de Jesús. En segundo lugar, nos enseña que siempre hay personas necesitadas en nuestro camino. Tendremos ojos para ver su necesidad como lo hacía Jesús, como lo hacía Pedro y Juan, porque necesitados siempre van a haber. Que Dios nos dé esos ojos, que Dios nos dé esos corazones para sentir amor y que Dios mueva nuestras manos para obrar a favor de ellos. Tercera lección, quizás no tengamos recursos materiales como oro y plata, pero tenemos algo más valioso que podemos compartir con las personas que tienen necesidad, y es el Señor Jesús. Compartamos de Él para que su poder se manifieste en estas personas necesitadas. Y en cuarto lugar, Dios quiere transformar la vida de las personas.
pero necesita sus testigos. Así como lo fue Pedro, lo fue Juan, así como ellos creyeron que tendrían poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y son testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta en la tierra. Tú también eres uno de ellos. Tú eres llamado a ser testigo de Jesús. Sin temor, sin ninguna vergüenza, tú puedes decir a aquella persona que está en tu camino, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hay un futuro diferente si solo puedes creer en Él. Y tu vida será transformada como la de este cojo. Qué linda palabra. Damos las gracias al Señor por su palabra, porque es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Que podamos llevarlo a la práctica, que podamos ser Pedros, que podamos ser Juan, que podamos ser la voz de Jesús, las manos de Jesús, que podamos ser esa persona que extienda su mano para dar ánimo, para levantar a aquella persona que lo necesita. Tengamos un tiempo de oración. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra bendita, porque tú nos desafías y nos enseñas, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser como Pedro y Juan. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a ver la necesidad de la gente. Ayúdanos a actuar a favor de ellos, Señor. Aunque no tengamos recursos como Pedro y Juan, oro y plata, hay algo más valioso que tenemos y es a Jesucristo. Ayúdanos a compartirlo, Señor, para que otros también salten de alegría y alaben tu santo nombre y puedan ir a tu templo a alabarte, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que en este día se reunió para aprender de tu palabra. Bendícelos. Esta palabra que caiga en una buena tierra, Señor, y que dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Te invito a seguir leyendo la parte que sigue de esta historia y la próxima semana, a esta misma hora, nos volveremos a reunir para seguir deleitándonos en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana. Amén.